Retraso, pero más o menos vamos siguiendo el orden previsto. Yo soy Jesús Generelo, soy consejero técnico de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, y a mí me corresponde presentaros a la siguiente ponente, a Mireia Martí, que es abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia. Mireia acabó la carrera de Derecho en 2018, realizando su trabajo de fin de grado sobre las intervenciones médicas no consentidas hacia menores intersexuales como posibles crímenes de lesa humanidad. Desde entonces ha continuado trabajando el tema, tanto desde el ámbito jurídico como desde el activismo, participando en publicaciones como Pícara Magazine, dando conferencias en todos los espacios donde se le ha requerido, como Facultad de Psicología de Granada, Ayuntamiento de Santiago de Compostela o diferentes centros cívicos de su ciudad, Valencia. A día de hoy sigue trabajando por la despatologización de las intersexualidades, por la prohibición de las intervenciones médicas no consentidas hacia los menores de edad intersex y por la visibilidad de la diversidad sexual y de género. Mireia, tuya es la palabra. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer al Ministerio de Igualdad el hecho de darme la oportunidad de estar hoy aquí, exponiendo un tema que considero que es muy importante poner encima de la mesa, así como por dedicar unas jornadas a visibilizar las realidades de las personas intersex. La verdad es que, como ya se ha comentado, hoy es un día histórico y es muy emocionante estar aquí y formar parte de él. Voy a intentar ser breve porque, como sé que nos hemos extendido un poquito y muchas de las cosas ya se han comentado. Bueno, empezar diciendo que, pese a que es difícil de concretar, se estima que entre 220 y 250 personas nacen cada año en España con algún tipo de intersexualidad. Digo que es difícil de concretar por varios motivos. El primero sería el ocultismo médico, ya que muchas veces las intersexualidades se esconden en los historiales médicos, se encubren bajo otros conceptos como hernias, etc. Otro de los motivos sería la negativa por parte del Gobierno de producir unos datos fehacientes que constaten cuántas personas intersexuales nacen realmente en nuestro país cada año. En la actualidad, las personas intersexuales ven vulnerados derechos tan fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, al libre desarrollo de la personalidad y de la sexualidad, derecho de acceso al propio historial médico, a decidir sobre su propio cuerpo, derecho al empleo. Cabe recordar la orden ministerial de 2019 del PSOE en la que se prohibió a las personas intersexuales trabajar en el Ejército y en la Guardia Civil, etc. La Unión Europea, desde sus diferentes comités y organismos, ha constatado en diferentes ocasiones que estas vulneraciones de derechos humanos son una realidad. Sin ir más lejos, en 2018, Naciones Unidas reprendió al Estado español por estar vulnerando los derechos humanos de los menores de edad intersexuales. En este informe se habla de casos de tortura infantil en hospitales españoles. En este informe, Naciones Unidas afirma que España está incumpliendo su obligación de evitar prácticas nocivas hacia los menores de edad intersexuales. Asegura que las víctimas de mutilación genital intersexual se encuentran con graves obstáculos a la hora de ejercer su derecho de acceso a la justicia y a la reparación. Este incluiría una compensación justa y adecuada, así como poner todos los medios para la reparación de estas víctimas. Continúa explicando el informe que los esfuerzos del Estado español a la hora de formar a los profesionales de la medicina en cuanto a los derechos humanos de las personas intersex son extremadamente insuficientes. Y concluye explicando que en hospitales de Barcelona, Madrid y Málaga se continúan realizando mutilaciones genitales a bebés intersexuales. Por lo tanto, este informe recomienda que el Estado español prohíba tajantemente las intervenciones médicas no consentidas hacia menores de edad intersex cuando éstas no sean necesarias, cuando no sean urgentes, es decir, que cuando se puedan postergar en el tiempo hasta que sea la propia persona quien pueda tomar la decisión por sí misma, y cuando exista el riesgo de dañar al menor. Hay que recordar, esto ya se ha comentado, que el primer principio de la medicina es primum non nocere, primero no dañar, primero no hacer daño. También recomienda este informe que el Estado español ha de ofrecer a los menores de edad intersex y especialmente a las familias un consejo y un apoyo adecuados. El primero de los casos que se relata en este informe es el de un bebé intersex que en un primer momento fue asignado como niño, nacida en 2001, que a los 17 meses de edad es sometida a una serie de intervenciones quirúrgicas consistentes en una reducción del clítoris, una labioplastia y una vaginoplastia. 6 meses después se le repite la labioplastia. La medicación que toma, especialmente la hidrocortisona, afectan a su salud, provocándole un síndrome de Cushing que deriva en un sobrepeso
y a los 12 años de edad esta persona se identifica como niño y deja de tomar esta medicación. Toda la infancia la pasa entre visitas médicas, intervenciones, infecciones, curaciones, etc. España se convierte de esta manera en el 10º Estado europeo en ser condenado por mutilación genital intersexual. Por otro lado, en el informe del Relator Especial para la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, Naciones Unidas asegura que este tipo de tratamientos médicos, muchas veces no consentidos y en otras ocasiones con un consentimiento viciado, luego incidiremos en el tema del consentimiento porque es muy interesante, suponen un caso de tortura infantil consentido y legalizado por parte de los Estados. En 2020, la European Union Agency for Fundamental Rights elaboró un informe llamado A Long Way to Go to LGTB Equality, en el cual dedica un epígrafe específico para las personas intersexuales y del cual podemos resaltar una serie de datos. Casi dos de cada tres de las personas intersexuales que fueron entrevistadas para este estudio afirma haberse sentido discriminada en al menos un aspecto de su vida por el hecho de ser intersexual en los 12 meses previos a la entrevista. El 62% no había dado su consentimiento, ni él ni sus familias, a la hora de ser sometida a intervenciones quirúrgicas para modificar sus características sexuales. Y el 19% de los encuestados reconoce haber encontrado dificultades a la hora de registrar en un documento público su estado civil o su género. Otros comités, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, también se ha pronunciado sobre las discriminaciones y las violencias que sufren las mujeres intersexuales. Este comité ha analizado la situación de las mujeres intersexuales en países como Francia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Chile, Luxemburgo, México, Australia, Nueva Zelanda, Nepal y Liechtenstein. Otros organismos no gubernamentales o no institucionales también trabajan para la eliminación de las violencias contra las personas intersex. Entre octubre de 2015 y marzo de 2017, Amnistía Internacional se entrevistó con 16 personas intersexuales de Dinamarca y Alemania, con 8 padres y madres de menores intersex, así como con 15 activistas intersex de otras ciudades europeas. Y como resultado elaboró un informe llamado First Do No Harm, Ensuring the Rights of Children with Variations of Sex Characteristics in Denmark and Germany. En este informe, Amnistía Internacional asegura que tanto en Dinamarca como en Alemania, bebés intersexuales son sometidos a intervenciones quirúrgicas que no son urgentes, que son invasivas y que son irreversibles, así como a tratamientos hormonales que pueden tener unas consecuencias negativas a largo y corto plazo. Asegura que las personas que han sido sometidas a estos tratamientos experimentan consecuencias físicas y mentales negativas a largo plazo como consecuencia de los mismos, muchas veces empeoradas por la falta de información, ya que en muchas ocasiones estas personas no tienen acceso ni siquiera a su propio historial médico. Se explica también que la información que se proporciona a los padres y a las madres en muchas ocasiones no es la suficiente ni es la adecuada para poder tomar una decisión de manera consciente. Entrando ya en materia y por resaltar, por adentrarnos en alguno de los aspectos que mencionan estos informes, estos protocolos, podríamos empezar hablando del trato que reciben las intersexualidades a día de hoy en la medicina, que bueno, ya lo hemos hablado, pero por tratarlo un poco con más de detenimiento. Hay que empezar señalando que para la comunidad médica la intersexualidad es una urgencia psicosocial. Esto significa que para los médicos tener una intersexualidad, crecer con un cuerpo intersexual, es un trastorno grave que puede afectar tanto física como psicológicamente a la persona que lo padece si no se le da el tratamiento adecuado a tiempo. Es decir, que para los médicos, para la comunidad médica, crecer con un cuerpo intersexual, crecer con unas características sexuales diversas a la norma, diversas a lo que son los dos sexos binarios categóricos, puede afectar gravemente a la persona a nivel psicológico, emocional, físico y, por tanto, desde esta perspectiva genuinamente humanitaria, lo más correcto es modificar este cuerpo cuanto antes para que se asemeje lo más posible a uno de los dos sexos binarios. Aquí entra, bueno, partiendo de esta perspectiva de la urgencia psicosocial, el protocolo a seguir es el siguiente. Un médico, cuando se encuentra con un caso de un menor de edad intersexual, lo que hace es reunirse con las familias, ya que el menor todavía no puede otorgar consentimiento por sí mismo. Se reúne con las familias para explicarles la situación y para, de alguna manera, convencerles de que lo correcto es efectivamente intervenir el cuerpo de su criatura. Aquí entra en juego un concepto jurídico muy interesante, que es el del consentimiento informado. El consentimiento informado es un requisito legal. Esto significa que, como regla general, ningún médico puede intervenir un cuerpo sin este consentimiento. El consentimiento informado tiene una serie de requisitos que vamos a analizar brevemente en relación al trato que reciben las intersexualidades.
El primer requisito es la voluntariedad. Para que el consentimiento sea voluntario, se entiende que tiene que estar libre de 3 aspectos. Libre de persuasión. Persuasión es cuando no se le ofrece a las familias ninguna alternativa, ninguna posibilidad de decisión. Es decir, lo que hay que hacer es intervenir a tu hijo, a tu hija, porque es lo que hay que hacer y punto. Tiene que estar libre de coacción. Coacción es cuando sí se le ofrece a las familias una alternativa, una posibilidad de tomar una decisión, pero bajo la amenaza explícita o implícita de sufrir unas consecuencias negativas si no se toma la decisión que el médico está recomendando en ese momento. Yo, como comentaba Jesús, hice mi trabajo de fin de grado sobre las intervenciones médicas no consentidas hacia menores de edad intersexuales como posibles crímenes de lesa humanidad. Tuve acceso a los protocolos médicos y es muy interesante cómo se insiste, cómo se reitera la necesidad de utilizar la palabra cáncer para presionar a las familias a que tomen esta decisión, cuando realmente el riesgo de tumoración, el riesgo de cáncer, es en unos casos muy concretos de disgenesia gonadal, no es la regla general y un cuerpo intersexual no es un cuerpo enfermo. Por último, el consentimiento para que sea voluntario tiene que estar libre de manipulación. La manipulación tiene que ver con que el médico, por sus conocimientos y por su influencia psicológica, está en una posición de poder respecto de las familias, respecto de los pacientes. Por tanto, saben cómo plantear la información, qué palabras utilizar para derivar las decisiones de las familias hacia un lado u otro. En este aspecto hay informes, hay estudios muy interesantes que demuestran que este tipo de reuniones, cuando se focalizan en la patologización, es decir, se le explica a la familia que su hijo tiene un cuerpo enfermo, tiene una malformación, una anomalía, un síndrome, el 65,9% de los progenitores deciden operar a su criatura, mientras que solo el 34,1% decide no intervenir. En cambio, cuando estas reuniones se enfocan desde la despatologización, se le explica a la familia que su hijo, su hija está sano, que no tiene ningún problema, simplemente tiene un cuerpo diverso, los porcentajes se invierten, de manera que el 77,1% de los progenitores rechazan estas intervenciones y solo el 22,9% se acoge a las mismas. De ahí la importancia de cómo plantean la información los médicos. El segundo requisito del consentimiento informado es la información en cantidad suficiente. Para que el consentimiento sea válido, no solo tiene que estar informado, sino que tiene que ser voluntario. El artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad explica que esta información se tiene que presentar en términos comprensibles para el paciente de una forma completa, continuada, de manera verbal y escrita. Hay un libro muy interesante de Anne Fausto Sterling que se llama Cuerpos sexuados, que en determinado momento explica este tema. Y claro, hay que entender, hay que poner en contexto que para la mayor parte de la sociedad la intersexualidad es una gran desconocida. Como regla general, la sociedad no conoce lo que son las intersexualidades. Por tanto, una de las primeras preguntas que plantean las familias cuando se les explica esta situación es ¿con qué frecuencia nace un bebé con las características de mi criatura? ¿Cómo de raro es el caso de mi hijo, de mi hija, etcétera? Como la comunidad médica parte de este concepto de la urgencia psicosocial, muchas veces lo que se contesta es el caso de tu hijo, de tu hija es extremadamente raro, no busques nada en Internet porque es que te vas a liar, no se le ofrece el contacto de asociaciones, de activistas, etcétera, y por tanto tú firma el consentimiento, opera tu criatura e incluso en muchas ocasiones lo que se hace es recomendar a las familias que no se lo cuenten a su hijo o a su hija en la edad adulta, porque en los primeros meses de vida está demostrado que la persona no puede generar recuerdos. Por tanto, muchas personas se han enterado, han descubierto que son intersexuales ya en la edad adulta, cuando de casualidad han tenido acceso a los historiales médicos y han visto pues, que en una edad muy temprana fueron operados, fueron intervenidos, etc. Aquí también cabría hablar de la despatologización de las intersexualidades. Esto se ha comentado antes, pero es muy interesante. Se sigue muchas veces explicando la intersexualidad como se hablaba antes del Consenso de Chicago de 2005, donde oficialmente se cambió la terminología de intersexualidad, a diferencias en el desarrollo sexual. Es decir, se vacía de todo contenido político, lo que se hace es hablar de diferencias, anomalías, malformaciones, síndromes, etc. No obstante, la intersexualidad no es nada de eso. La intersexualidad es un estado natural del cuerpo humano. ¿Esto qué significa? Durante el proceso de gestación, yo no soy médica y si no, pues las profesionales de la medicina que me perdonen y luego que lo aclaren exactamente. Durante el proceso de gestación, el feto se ve sometido a diferentes niveles de testosterona, que lo que hace es que ese cuerpo normalmente se feminice más o se masculinice más. Pero entre esos dos extremos no todo es blanco o negro. Hay muchos niveles diferentes, muchas corporalidades diferentes, que es cuando aparecen las intersexualidades. Esto es completamente natural. Por tanto, no se trata de una enfermedad, de un síndrome, etc.
Otra cosa es que algunos tipos de intersexualidad requieran de una atención médica especializada, pero es que incluso los cuerpos de mujeres cis normativas, llegado a determinado periodo de la vida, padecen de la menopausia y no por eso diríamos que es un cuerpo enfermo. Es decir, esto no tiene nada que ver con una patología, un síndrome, etc. El último requisito para que el consentimiento sea informado es el de la validez y el de la autenticidad. La validez tiene mucho que ver con el estado anímico de la persona. Una persona que está en estado de shock no puede dar un consentimiento válido. La autenticidad tiene que ver con la escala de valores de la persona. Conozco personalmente muchos casos en que los padres, las madres decidieron intervenir a su criatura porque era la única opción que le estaban dando los médicos, pero que años después, cuando han tenido acceso a esta información, han hablado con su criatura, etcétera, si pudiesen volver atrás, no operarían el cuerpo de su criatura, se arrepienten. Por tanto, esta decisión no está acorde con la escala de valores de esta familia. Entonces, simplemente analizando estos requisitos, yo creo que ya queda demostrado que el consentimiento informado en muchos casos de intersexualidades no se está cumpliendo. Esto supondría un reto también para el Ministerio de Igualdad, que es producir un protocolo informado, reglado, para menores intersexuales y especialmente para sus familias, para que, como hemos dicho, esto no dependa del médico de turno, del hospital de turno, sino que haya unos protocolos informados que den unas pautas a seguir y unas líneas rojas de maneras que no son éticas de proceder en estos casos. Aparte del consentimiento informado, que ya hemos demostrado que no se está cumpliendo, cabe señalar que los protocolos médicos que siguen aplicándose a día de hoy siguen asentados bajo unas bases profundamente heteronormativas y coitocéntricas. Como ya digo, yo cuando me leí estos informes hubo varias cosas que me llamaron la atención. Cuando se habla de qué es una vagina válida, se habla de que una vagina tiene que ser estética y tiene que ser funcional. En primer lugar, yo me pregunto qué es una vagina estética y por qué debería de serlo. La siguiente pregunta, más que una pregunta, es una reflexión, y es que una vagina funcional, no nos engañemos, que para esta mentalidad, para esta forma de pensar, es una vagina que pueda ser penetrada en la edad adulta, es decir, que pueda tener penetración. Es esta mentalidad heteronormativa y coitocéntrica. Lo mismo pasa con el pene. ¿Qué se entiende que es un pene válido? Un pene que sea superior a 2,5 centímetros, porque se entiende que es el que será capaz de orinar de pie, porque eso es lo que hacen los hombres, y será aquel capaz de penetrar una vagina. Por tanto, son estos esquemas heteronormativos y coitocéntricos, así como la desinformación por parte de las familias, los que están haciendo que a día de hoy se operen, se intervengan, se mutilen cuerpos de menores de edad intersexuales que están perfectamente sanos. Pero no solo se trata de cirugías. Aquí también estamos hablando de exploraciones invasivas de los genitales, que esto ya se ha comentado, experimentación hormonal, trato denigrante, ocultismo por parte de los médicos, desinformación y desconocimiento por parte de los médicos. Aquí hay otro concepto jurídico, que es el deber de información que tienen los médicos. Los médicos tienen la obligación de estar al tanto de todas las novedades que hay en la medicina. Por tanto, no es permisible ni podemos consentir como sociedad que a día de hoy haya profesionales de la medicina que sigan tratando las intersexualidades como se hacía en los 90 o en los 2000, porque esto ya no estamos en ese punto. Dejando atrás la medicina, o quizás no tanto, otro aspecto donde el trato de las intersexualidades es cuanto menos cuestionable o dudoso es en el tema del deporte. Ya desde la época de la Guerra Fría se empezó a sospechar que hombres del bando contrario podían infiltrarse en las competiciones deportivas femeninas y, por tanto, se empezó a hacer exploraciones a las deportistas femeninas, unas exploraciones de sus genitales que eran muy invasivas, que eran muy denigrantes, para comprobar que efectivamente eran mujeres de verdad. Esto se ha ido perfeccionando hasta el día de hoy, en el cual lo que se hace es medir los niveles de testosterona en sangre. Fue con el caso del atleta Caster Semenya, en 2018, cuando la Federación Internacional de Atletismo fijó unos nuevos criterios de elegibilidad para las atletas con altos niveles de testosterona. El límite se fijó en 5 nanomoles de testosterona por litro de sangre. Las atletas que superan este límite, si quieren seguir compitiendo, se tienen que ver sometidas a intervenciones quirúrgicas, tratamiento hormonal para reducir estos niveles de testosterona y, por tanto, igualarse con el resto de sus compañeras. Aquí hay algo muy curioso, y es que esta sentencia, la de Caster Semenya, para elaborar estos criterios, este límite, se basan en una publicación del British Journal of Sport Medicine. El mismo equipo científico que firmó este estudio, años después, publicó otro estudio en esa misma revista, en agosto de 2020, desmintiendo el primer estudio, diciendo que este había sido puramente experimental y que la relación entre los niveles de testosterona en sangre de las atletas
y el rendimiento atlético, deportivo, no había quedado suficientemente demostrado. No obstante, este es el criterio que se sigue aplicando a día de hoy. Y pese a esta rectificación, lo que hizo este estudio es universalizar una idea de mujer normativa en cuanto a los niveles de testosterona. Es decir, lo que aceptamos como una mujer pues eso, aceptable en cuanto a los niveles de testosterona que tiene y los que no. Aquí cabe hacer algunas consideraciones. Primero es que, bueno, aparte de que fue el propio equipo científico quien desmintió su propio estudio, el propio presidente de la Asociación Médica Mundial, Frank Ulrich, pide a los médicos, pide a la comunidad médica que no participen en los procesos de reducción de testosterona de las atletas, ya que estarían vulnerando sendos códigos éticos de la medicina. Y dice que sería como condenar a los jugadores de baloncesto que miden más de 2,25 m a reducir quirúrgicamente su estatura para igualarse con el resto de competidores. Sería igual de absurdo. Y yo añado el caso de Michael Phelps. Michael Phelps produce menos ácido láctico que la media. Esto lo que hace es que tenga menos cansancio, menos fatiga y menos necesidad de recuperación que otros compañeros suyos. No obstante, en este caso entendemos que es una característica natural, biológica de su cuerpo. Nadie se cuestiona que sea una ventaja ilegítima, ilícita, y no hay que condenarlo a que altere sus condiciones, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué cuando hablamos de las características sexuales de las mujeres que se salen de la norma estamos condenando a estas deportistas a no poder trabajar? Porque estamos jugando con el trabajo de la gente, se dedican a esto. Porque seguimos estigmatizando los cuerpos intersexuales y condenando a estas mujeres que se salen de estos patrones de lo que debería de ser una mujer a reducir quirúrgicamente su clítoris, reducir artificialmente los niveles de testosterona que su cuerpo produce de forma natural. ¿No supondría fomentar una especie de doping legal? Entre 1972 y 1984, hasta 13 atletas fueron expulsadas de diferentes competiciones deportivas por tener síndrome de Morris, que es un tipo de intersexualidad. María José Patiño, cuando se publicó su caso en 1985, fue expulsada de la Universidad de Kobe, Japón, perdió su beca y perdió su plaza en la residencia deportiva. Esto supone una grave vulneración del derecho a la igualdad en dos vertientes. La primera sería igualdad entre hombres y mujeres, ya que estas pruebas de comprobación sexual solo se le hacen a las atletas mujeres, no a los atletas hombres. Entonces, esto ya está vulnerando el derecho de igualdad. Y luego, otro nivel, otra vez antes, sería la igualdad entre las atletas intersexuales y el resto de sus compañeras. Por último, me gustaría hacer una mención al tema de la inscripción en el registro civil. En España hay un plazo de 72 horas para inscribir a las personas en el registro civil bajo uno de los dos sexos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, hombre o mujer. Esta inscripción se basa en el informe que elabora el médico que atiende el parto, que a su vez se basa en los genitales del bebé. Es decir, hace un estudio del sexo del bebé, pero con una perspectiva de género, es decir, con una proyección a futuro de cómo será leída esta persona una vez transcurra este plazo de inscripción registral. ¿Qué pasa si a una persona que se le asignó un sexo al nacer, una persona intersexual, en la edad adulta se da cuenta de que no se siente acorde a ese sexo, a ese género y lo quiere cambiar? Habría que acudir a un expediente gubernativo de cambio registral en el cual, con un nuevo informe médico que dijese que hubo un error de diagnóstico en el primer informe, se elaboraría este cambio de sexo registral. Aquí una pregunta que surge es ¿qué se escribe realmente en el registro civil? ¿El sexo o el género? Ya que si fuese el sexo, este cambio tendría o debería tener efectos declarativos. Es decir, si fue un error en el diagnóstico y esa persona siempre ha sido un niño, siempre ha sido una niña, tendría que tener efectos desde que nació la persona, desde que se le inscribió. En cambio, en la práctica a día de hoy, este cambio tiene efectos constitutivos, es decir, desde que se hace este cambio en adelante. ¿Por qué? Porque a las personas intersex se nos sigue aplicando la Ley 3/2007 de cambio de inscripción registral para las personas trans, que dice que este cambio tiene efectos constitutivos. Por tanto, esto abre una vía de debate y es que probablemente tendría que elaborarse otro protocolo, otra vía de actuación para las personas intersex diferente del que se aplica a las personas trans, ya que la situación es muy diferente. Por último, hacer una reflexión. El derecho a la no discriminación por razón de sexo ya está consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el 10.1 y el derecho a la integridad física en el 15. Por tanto, no se trata de crear nuevos derechos, sino de dar un encaje a aquellos derechos que ya existen, aplicándolos a las realidades de las personas intersex. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mireia. Bueno, pues tenemos media hora para dialogar con ella. ¿Palabras en la sala? Hola, Mireia. Mira, yo oyéndote hablar, la verdad es que me estabas volviendo al pasado, a los años 90, cuando estaba oyendo a mis mayores a dar la información oscurantismo, porque era una época en la que el conocimiento de la población del cariotipo XXXY yo creo que ha hecho mucho mal en este aspecto, pero me estabas volviendo al pasado. O sea, realmente quiero pensar que debes haber hablado con la minoría, porque quiero pensar que el resto de mis compañeros hacen un consentimiento informado en condiciones. He de decir que el consentimiento informado es una obligatoriedad porque es un derecho en todo procedimiento, y en los menores hemos de hacer un consentimiento informado con los tutores legales, sean padres o tutores legales, y que la información, como tú bien has dicho, no ha de ser veraz, ha de ser específica, ha de ser clara, no ha de ser una coacción. Hablemos de la intersexualidad o hablemos de cualquier otra cosa. Desde luego es el trabajo que tenemos que hacer si aún existen este tipo de consentimientos, porque no debería ser así, debería ser con todo un colectivo, con todo un grupo multidisciplinar, y además deberíamos remitirlos a las asociaciones pertinentes si es que existen. O sea que luego comentas que hay unos protocolos escritos que habías leído. La verdad es que me sorprende, porque los protocolos son propios de cada hospital, no pasa ningún tipo de validación. O sea, si tú explicas una hernia, pues haces un escritito basada en la bibliografía para que la gente tenga un documento escrito de lo que le has explicado, porque puede ser que no se queden con toda la información si realmente damos demasiada, pero no existen protocolos escritos consensuados. Y realmente, si queremos ahondar en este tema y queremos que todo el mundo tenga la misma información, el mismo derecho a la información, pues quizás a nivel ministerial tendría que haber un documento consensuado con todo el mundo sobre todas las intersexualidades, escrito, que podamos dar a los pacientes, y así no dependerá de la información del profesional, sea el cirujano, sea el endocrino, cuando repito que deberían ser los comités los que plantean. Los médicos no deberían, quiero pensar en la bondad de mi profesión, y no deberíamos coaccionar. Vamos, yo cuando oigo a diferentes compañeros, intentas no coaccionar, intentas dar información. Ya te digo, estoy hablando ahora del 2022, no del 90, ¿vale? Intentas dar información de pros, contras, beneficios, riesgos y toda la información amplia. Y desde luego, tal como has dicho, no consideramos una urgencia psicosexual. La urgencia que tienes es cuando tienes un recién nacido con genitales ambiguos. Tu urgencia primaria es detectar las 17-hidroxiprogesterona para ver que no sea una niña y que tal no te hace una crisis suprarrenal y acabas teniendo un fallecimiento. Esa es la urgencia psicosexual. O cuando hay un hallazgo en una niña en edad de la infancia y hay un diagnóstico porque en una hernia encuentras unas gónadas, que básicamente es esta situación en la infancia cuando no es un recién nacido, y a la familia no le puedes engañar de lo que has encontrado y tienes que dar una información y tienes que correr un poco en el diagnóstico porque hay una familia que está sufriendo, para darles una respuesta, no para gonadotomizar, para dar una respuesta, ¿vale? Pero cuando es una pubertad, que hay una menorrea o hay unos cambios o un desarrollo mamario cuando no tocaba, lo que sea, no es una urgencia psicosexual, es un diagnóstico que ha de seguir un procedimiento y un proceso que ha de estar bien protocolarizado, que todos los tenemos que conocer, y a partir de ahí se toman unas decisiones. Pero un cirujano, y más un cirujano pediátrico, que lucha por el beneficio del paciente pediátrico para evitar todos los traumatismos. A mí me operaron con 6 años de unas amígdalas, me lo hicieron a lo vivo, aún me acuerdo, y te aseguro que mi intención y mi lucha en estos 32 años es evitar que los pacientes tengan traumas. Y todos los cirujanos pediátricos nos desvivimos por los niños, con lo cual ya os podéis retirar de la cabeza que pretendemos amputar, traumatizar, bueno, aparte de las risas, luchamos por el bien, bien o mal, unos mejor que otros, y necesitamos precisamente estas reuniones y estos foros para progresar en eso, ¿vale? Pero en principio vamos un poco por ahí. Y bueno, lo dicho, lo del consentimiento informado, pues habría que escribirlo.
Vale, muchas gracias por tu intervención. Yo estoy de acuerdo contigo en varias cosas, en que sería obligación, desde mi punto de vista, por parte del Gobierno, del Ministerio, establecer un protocolo informado para que lo que comentamos no dependa del hospital, del cirujano de turno, etcétera. Y estoy de acuerdo contigo en que se ha avanzado mucho desde los 90 hasta el día de hoy. No obstante, creo que muchas de las personas que estamos aquí podemos relatar trato profundamente denigrante por profesionales de la medicina. Yo tengo 26 años. Bueno, creo que, pues eso, en muchas ocasiones estas buenas prácticas, que ojalá siempre fuese así, no sé si lo has comentado tú, una compañera tuya, que cuando tenías un caso de intersexualidad remitís o a Grapsia o a otras asociaciones, ojalá fuese siempre así, pero creo que también es nuestro derecho y nuestra obligación visibilizar que esto ha pasado durante muchos años en España y que, por desgracia, sigue sucediendo. Y ojalá, de verdad, no sucediese o fuera puramente anecdótico, pero la realidad es que no lo es. Y somos muchas las personas que lo hemos vivido y que nos sentimos así. Hola, buenos días. Letrada, señora Mireia Martín Sánchez, ¿cierto? Sí. Perfecto. No sé, me voy a presentar nuevamente. Me llamo Seth. Y hablo de actualidad y próximo futuro, siendo 10 de noviembre, que todavía se me están efectuando cirugías y que en el 2015, cuando debido a un cáncer de mama que se metastasó, yo soy hermafrodita verdadero, ¿cierto? Intersexual o hermafrodita verdadero. En 2015 se me ha descubierto un cáncer de mama y desde el primer momento, cuando empezó la metástasis, porque ha llegado a metástasis con una velocidad tremenda, empezando con mi médico endocrino de aquí, de Madrid, España, me dijeron: no tenemos casos similares, no tenemos conocimiento, iremos sobre la marcha. Hasta hoy en día estamos yendo sobre la marcha. Se me ha sacado todo lo que se ha podido. Se me ha amputado todo lo que se ha podido. Y estamos ahora en la fase de ver si se me puede rescatar los riñones, que ya tengo fallo renal avanzado, y si saldré con vida de esta cirugía, porque el año pasado, en febrero, me efectuaron esta misma cirugía, que ya estamos a la tercera con la misma cirugía, de año pasado para acá. Y el año pasado, en 14 de febrero, tras 10 horas de cirugía, tuve una parada cardíaca, 36 horas en el cuarto de muerte de REA, ¿cierto? Y fallo renal, trombosis generalizada. Hoy en día, y no sabemos, esto es lo que se me dijo, no te podemos garantizar después de haberme sacado todo lo que se pueda sacar. No se me puede hacer trasplantes de órganos porque mis órganos tienen edad de niño 7, 9 años, porque la malformación es esta cavidad, entonces soy muy reducido y se necesita autorización de padres de niños. No se me puede hacer ningún tipo de trasplante de ningún tipo de órgano, ¿cierto? Y estamos sobre la marcha. No tengo ningún apoyo jurídico. Ninguno. He firmado todo tipo de
Consentimiento. Me cuesta. Todo tipo de consentimientos. Me he disponibilizado a todo estudios genéticos, a ciencia. Llevo casi 8 años disponibilizado para aquellos futuros bebés que nacerán como yo, tengan algo, los médicos que los encontrarán. Me vence no necesariamente el dolor, que no es esto. Lo que me vence es falta de apoyo real en la realidad, el de día a día. Y que todavía se me está preguntando en hospital, ¿Herma qué? Hermafrodita, intersexual. Ah, ya. ¿Perdona? Estamos hablando de 2022. 2022. Estoy con no he salido ahora primera vez a hablar de ello. Estuve en 2017 en una conferencia internacional en Córdoba, junto con la Fundación Triángulo. No sé si la conocéis. Aquí en Madrid algunos probablemente cierto. En donde se han Perdona, reunido por favor, especialistas. ve terminando para que pueda haber otras intervenciones. La pregunta es lo mismo prácticamente, solo que ahora a una especialista como letrada. ¿Quién pueda hacer esta propuesta legislativa cuanto antes que exista una defensa real, tanto hacia nosotros cuanto hacia nuestras familias? Pase lo que pase con nosotros, que se le da una explicación lógica y sustentable, clara y concisa. ¿Quién tiene este poder y autoridad? Porque todavía no le he encontrado. He hablado con senadores y todos son promesas. Hasta hoy en día. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Porque yo estoy al final de camino de cualquier manera. Ya me dijeron que no hay mucho que hacer. Me van a operar por código médico. Por deber médico. Por el juramento a Hipócrates. Ya no hay más que hacer en mi caso. Muchísimas gracias. Y claro, también se me dijo, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y yo lo he vivido. De año pasado para 110 días de hospitalización isolado, sin comunicación externa con absolutamente nadie ni nada. 110 días, estas últimas, de año pasado para ahora. Que aquellos que aún no han nacido, que no pasarán por ello. Por estos datos que ya lo tienen a 8 años. Muchísimas gracias, pido disculpas. No, muchas gracias a ti por contar tu historia y tu relato. La pregunta que haces de quién es obligación... ¿Quién tiene la autoridad para que esta ley se pueda imponer sí o sí?
o la autoridad, pues en este caso es responsabilidad del Estado. No puede ser que España haya sido condenada por casos de mutilación genital, intersexual, etcétera, y no se haga nada al respecto. Necesitamos una ley que efectivamente garantice los derechos que ya existen. Entonces, para eso es para lo que estamos trabajando con actos como el de hoy, por ejemplo, por conseguir una ley que vele por estos derechos. ¿Quieres comentar algo más, Mireia, o pasamos a la siguiente? No, si queréis pasar a la siguiente. Y bueno, y lo que comentabas por los hospitales de referencia, que han salido varias veces el tema, es súper importante para que no haya casos como este. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntarte y también comentar, ¿vale? Has hecho una serie de afirmaciones y hay que tener en cuenta, que es lo mismo que he dicho antes, no siempre se escuchan todos los casos de todas las patologías. Nosotros sabemos, tenemos grupos en el mundo y en Europa, y sabemos que la ONU recoge datos de las cosas que se ven, pero lo que no se ve no se recoge. Entonces, quiero decir otra vez, no se puede sesgar la información. Hay que recoger datos de todas las asociaciones, de todas las patologías e intentar tener varios testimonios. Y luego, no se puede tergiversar. Es decir, tú hablaste de un tema de supuestamente una hiperplasia suprarrenal en un niño pequeño, no sé, de 17 meses o no sé cuánto hablaste, que después dejó de tomar la cortisona. Si un adulto, o sea, si cualquier paciente de hiperplasia suprarrenal congénita, forma clásica, que es la que tiene intersexualidad, deja de tomar la medicación, se muere. Entonces estamos hablando de un mal diagnóstico. Estamos hablando de que falta aumentar o disminuir el tiempo de diagnóstico, como la doctora decía, que hay que meter temas médicos y además hay que intentar ayudar a la asociación, o sea, a la sociedad, tanto en educación como en sanidad, como en derechos. Es decir, pero escuchando todas las voces, porque si solo se escucha, y es muy duro escuchar testimonios como el de este hombre o como el de todos los que están presentes activistas, pues claro, es muy fácil que si se escucha la palabra mutilación, todo el mundo eche las manos a la cabeza y diga, Dios mío, una mutilación. ¿Pero qué estamos hablando de mutilación? Hay mutilaciones verdaderamente y hay otras que no son mutilaciones y no son intencionadas y no se deberían consentir las mutilaciones. Como el término se dice cuando estás en África sin anestesia, se te tiran encima y cogen una cuchilla y te cortan. Estamos hablando del 2022, sanidad pública, donde los médicos no te van a mutilar, ¿vale? Quiero que quede claro que estamos hablando de unos derechos que ya se dan por entendidos. Si hay un accidente o hay alguna cosa, se supone que los médicos, igual que cuando tratan un cáncer y el paciente se muere, no lo hicieron a propósito, ¿no? Pero hay que defender todos los casos escuchando todos los testimonios. No vale solo escuchar a 2 o 3 que sí que tienen razón, pero el resto que no se puede expresar, no defenderlo, ¿vale? ¿Quieres contestar esta? Sí, es un poco lo mismo que comentábamos antes. Yo creo que el tema de mutilación genital evidentemente suena fuerte porque es muy fuerte y es fuerte que sea una realidad. Y no es que lo diga Naciones Unidas con una serie de datos, es que aquí estamos exponiendo casos reales de personas o que lo hemos vivido o que lo conocemos de manera muy cercana y estas realidades existen y se tienen que exponer y yo creo que es el día hoy de exponerlo no solo delante del Ministerio, sino delante de toda España, que esto ha sucedido, nos ha sucedido a muchas y, por desgracia, sigue sucediendo. Hola, Mireia. Primero, felicitarte por tu intervención. Creo que ha sido un placer cómo te has acotado y cómo lo has explicado. Yo quería hacer una pregunta sobre el registro de identidades no binarias, otras identidades, pero me veo la obligación de, puesto que trabajo en un hospital, de decirte que sí tienes razón. Es decir, yo creo que no pasa nada por hacer autocrítica y revisión de cómo se están dando los consentimientos informados. Y yo he estado presente cuando se han dado muchos consentimientos informados y nunca dudo de la buena intención de quien los hace. Lo digo porque a veces se activan las defensas y, por supuesto, bueno, y además está todo el tema de los egos, los roles, el empoderamiento de las familias y los jóvenes, bueno, en fin. Quiero decir que al final, y como vengo de Cataluña, ya sabéis que nos gusta mucho la economía, muchas de estas cosas no cuestan dinero, que es la mirada, es el cómo. Por ejemplo,
en nuestro hospital se hizo una formación de cómo se tiene que dar la primera noticia. Entonces ya no solo es el lenguaje, es el estilo comunicativo, cómo preparas el espacio, cómo frenas y continúas. Entonces, todos estos consentimientos informados, como tú bien explicas, están exquisitamente escritos. Y la persona es maravillosa, la profesional me refiero, pero no son válidos muchas veces, porque no se dan las circunstancias. Y no pasa nada, nos lo tenemos que revisar. Oye, pues ya, pues otro día. Y a mí, no sé, ella igual lo hace súper bien, yo no. Entonces, a veces yo digo, no, mira, pues reprogramamos, o usted se lo lleva, le doy mi email, y usted me envía lo que piensa, o traigo una traducción o un intérprete, porque estamos hablando de la interseccionalidad de otras culturas también. Es decir, ¿qué pasa si esa persona igual no tiene ni las herramientas? Bueno, en fin, todo esto quiere decirte que desde otros hospitales, no sé, desde el mío, que tiene como un alto concepto de sí mismo, ya te digo yo, que los consentimientos no siempre son como deberían hacerse y no pasa nada, hay que seguir mejorando. Hay que introducir la participación de familias y de jóvenes. Esto ya regula por sí solo muchísimas cosas, ¿no? Revisar los espacios. Y ahora, después de esto, que era un puente hacia ti, desde un hospital, te pregunto por el registro de identidades no binarias o de otras. ¿Cuál es tu punto de vista o cómo ves el escenario? Bueno, muchas gracias por tus palabras, la verdad. En concreto, con el tema de las identidades no binarias, no es una cosa que yo tenga preparada. Sí que es verdad que, por ejemplo, en casos como en Alemania, se aprobó hace no mucho el tema de registrar una tercera identidad. Es un debate complicado y no todo el activismo intersex está o estamos de acuerdo con este tema, porque de alguna manera puede generar una doble discriminación u otra vía de discriminación si en tu propio documento ya pone que tienes otra identidad diferente a la binaria. Podría generar o suponer otro tipo de violencias. Entonces, son cosas que no están del todo claras o no hay un consenso al respecto. Hola, a ver cómo estructuro esto. Bueno, felicidades por la charla, ha sido brutal, Mireia. Creo que estamos todas las personas aquí a lo mejor sorprendidas frente a la escisión que se está produciendo entre aquellas personas que opinan que las cirugías y violencias contra personas intersex pertenecen al pasado y otras personas que sabemos por propia experiencia, por conocimiento, por contacto con personas en grupos de familias donde vienen papás, mamás que acaban de recibir la noticia de su criaturita y les han dado determinadas consignas, sabemos que eso se sigue produciendo. Yo misma, con mis 39 años, sigo acudiendo a revisiones de endocrinología, de ginecología, y pasan 4 estudiantes a intentar explorar mi cuerpo y tengo que poner límites. Entonces, lo de las prácticas del pasado sí que es cierto que yo intentaría matizar, porque aunque a lo mejor desde nuestro centro de trabajo lo hagamos muy bien, a lo mejor puede ser una burbuja no generalizable al resto de centros sanitarios, y hablo de centros grandes. Yo tengo el privilegio de vivir en Madrid, no me quiero imaginar una persona en cualquier otra situación, en otra provincia, en otro lugar. Con respecto a esto, bueno, pues tenerlo en cuenta. Lo de los consentimientos informados, por supuesto, me ha llamado muchísimo la atención, ha sido lo que más me ha gustado de la ponencia de Mireia, porque hasta qué punto esos matices que ella señalaba se cumplen en la práctica real. Podemos hacer autocrítica sobre los consentimientos informados que están firmando las personas tutoras de las criaturas. Y ya por último, un apunte personal. Bueno, el señalamiento a esta expresión de la operación de amígdalas me facilitó tener mayor sensibilidad. Bueno, a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Operarte de unas anginas que te operen de los testículos, ¿no? Un momento, levantad todas las manos que queráis intervenir para hacernos un poco idea. No, a ver, de momento levantad las manos. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Tú, Yolanda, habías levantado también? 5. Entonces tienen que ser muy breves. 1 minuto por persona, por favor, os lo ruego. 2 cuestiones. Simplemente continuando con lo que dijo Isabel. Sí, creo que hay informes a nivel de la ONU, etcétera, que están sesgados por una parte, pero también la acción y las recomendaciones dentro del ámbito médico están sesgados por la otra. Entonces, yo creo que ese es el reto. Ahora mismo hay tanta variabilidad en la práctica médica que cómo se afronta esto, que yo creo que cara a una ley
cara a una ley, si es que tiene que existir una ley o grupos de trabajo para mejorar esto, que en lugar de quedarnos en titulares de prohibir cirugías de genitales, vamos a trabajar bien, vamos a quienes médicamente lo están haciendo bien, que se generen circuitos adecuados para esta multidisciplinariedad dentro y fuera de los hospitales, para cómo se introduce lo psicosocial, cómo se da más información para que se haga un verdadero consentimiento informado, que tenga en cuenta todas las alternativas, y que también creo que es de responsabilidad en los tiempos que estamos hoy en día que le quitemos peso a los profesionales médicos, porque creo que hay que asumir que ya se pueda hablar desde la incertidumbre. Si yo, como cirujana, tengo que darle una información a una familia, te puedo decir, mira, la investigación en la casuística y la investigación que hay hasta esto es muy limitada, pero es la evidencia con la que yo cuento. Entonces yo te tengo que decir, deberíamos intervenir con la evidencia que yo cuento, pero es muy limitada y está sesgada porque no tenemos investigación. Es la que yo te puedo dar. Hay muchas más versiones. El cómo esto se trabaje, hay que trabajarlo de forma colaborativa y abierta. Y creo que esta tiene que ser la orientación, disminuir la variabilidad, y que ahora mismo se están generando leyes, por ejemplo, que a centros de referencia de la comunidad autónoma y se crean centros de referencia y reproducimos, salen de los hospitales donde estamos intentando abrir, que vayan a los comités de bioética, hacer reclamaciones de profesionales concretos con los servicios del SAIP de información y una cosa que se pretende hacer para bien se estropea mucho más porque los centros de referencia no han recibido otro tipo de competencias y otro tipo de información y reproducen lo mismo, con lo cual ese maltrato lo reproducimos y se alarga. Yo creo que este es el trabajo que hay que hacer y desde el Ministerio de Igualdad junto con el de Sanidad, pues creo que ahí un poco eliminar esa variabilidad y buscar la manera de trabajar sería, creo desde mi punto de vista, el horizonte. Gracias. Si te parece, Mireia, recogemos todo esto y tú cierras y respondes globalmente, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Gracias por las ponencias. Mireia, me dirijo a ti, sinceramente, porque realmente la exposición que has hecho a mí me... Pégate un poquito el micro. Gracias, no, muchas gracias. Estoy a hablar con micro. A mí personalmente me ha ofendido, ¿vale? Por un motivo, yo tengo una HSC, forma clásica, tengo 50 años y tengo características intersex. Y he estado con algunas de ellas, hasta hace 3 años. Que hubo un cambio de 90 grados en todo el discurso, mayoritariamente, porque hoy casi no se ha hablado del concepto de educación sexual, muy poquito, del informar, del educar a la sociedad, que antes teníamos un mensaje en común. Y el concepto de mutilación, vamos a ver, tú cuando argumentas la mutilación en España, estamos hablando del año 2022, ¿en base a qué fuentes te estás refiriendo? Porque yo estoy en la Asociación Estatal de Hiperplasia, ¿vale? Somos unas 15 adultas y nosotras no hemos recibido en ningún momento tu llamada a decir, oye, me interesaría saber vuestro punto de vista. Rokitansky, con las que tenemos una relación muy estrecha desde los últimos 2 años, tampoco ha recibido una llamada de estas características. Grapsia o SIA lo desconozco, porque ahora hay menos comunicación. Klinefelter, que es otras características, tampoco. Y Sprospadias, no lo sé tampoco. ¿Has tenido fuentes de información a nivel estatal con asociaciones que tienen un número representativo que tienen características intersexual? ¿O solamente te has basado, por ejemplo, en un caso que sabemos perfectamente pues, que está ubicado en Canarias, de HSC? Te pregunto. ¿Vale? Gracias. Como quieras, si te parece recogemos al final, pero si en algún momento quieres algo concreto para que no se te pase, como tú quieras, ¿eh? Hola otra vez y seré muy breve. Camino y todas, disculpad si en algún momento ha parecido que quería comparar mi amigdalectomía con la situación intersexual, ni muchísimo menos. Yo solo quería decir que el trauma pediátrico, que yo lo viví en mis carnes, es lo que intentamos evitar en todas las esferas de nuestra profesión, y hacer a los niños un camino fácil cuando tienen que contactar con nosotros. Era simplemente, o sea que disculpad si en algún momento ha parecido que quería comentar una cosa como la otra.
Respecto al cisma, o sea, yo creo que no es tal. Seguro, cuando hablamos de la manera antigua, quiere decir que era la establecida. O sea, todo el mundo hablaba de igual manera en los 90 y el mensaje era el mismo para todo el mundo y además todo el mundo convencido, todo el mundo médico. Esta manera paternalista, oscurantista, de yo tengo la razón, uy, vamos a normalizar, vamos a hacer unos genitales externos según la norma por las relaciones sexuales. O sea, era el lenguaje del momento, ¿vale? Seguro que hay gente que aún no ha progresado y no ha evolucionado y no ha tenido contacto ni con asociaciones, ni con comités, ni se ha puesto al día con la bibliografía y sigue hablando igual, es que no lo dudo. O sea, es triste, pero es real. O sea, es que en ningún momento digo que no habéis tenido contacto con estos profesionales. Digo que el colectivo médico en general ha cambiado muchísimo en ese sentido y ha progresado sobre todo en lo que os decía, en escuchar al paciente, en ver lo que hemos hecho, en reconocer lo que hemos hecho mal, en aprender a hablar, porque los médicos no recibíamos formación y hoy en día tenemos formación justita, ¿vale?, de cómo empatizar con el paciente, cómo dar los mensajes, el lenguaje no verbal. Los espacios sanitarios ya conocéis los que son y no hay salas como para hacer pero gastamos nuestro tiempo, al menos los que estamos implicados en que el paciente tenga la información correcta. Y gente formada y gente no formada seguro que lo intenta hacer bien, pero hay también profesionales que pues no están formados y por eso estamos aquí, precisamente para que la legislación lo cuadre y se acaban saliendo los tesures y no se malean, como también apuntamos, que ese es un miedo también, que no se les den las herramientas. Lo hagamos entre todos un poquito mejor, o sea, que es que estamos todos en el mismo camino. Y los consentimientos informados es que ya no solo a nivel de la intersexualidad, o sea, un consentimiento informado que es verbal, que un lunes lo vas a dar diferente de un miércoles porque tu vivencia personal y tu tiempo es diferente, aunque des el mismo mensaje, aunque sea un mensaje banal de una cirugía con mucha menos trayectoria, evidentemente no deja de ser una cosa que no tiene registro, que tú lo puedes decir de una manera y el otro lo entiende de otro, y en puntos concretos, muy específicos, donde se puede hacer mucho daño, todo lo que esté escrito y consensuado es mucho más fácil un documento. Y los médicos necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y es muchísimo más fácil trabajar en un comité donde tú dices, es que no tenemos ningún problema en decir, es que yo esto no lo sé, es que no llego hasta aquí, porque no se puede conocer toda la medicina. Hoy en día no. Si tú tienes todo un colectivo que tú hablas de tu parte y explicas tu parte, pero el otro explica al otro, el otro explica al otro, dejas al paciente que lo asimile, lo pones en contacto con el colectivo correspondiente, ese es un buen consentimiento. Y encima tienes una documentación escrita, ese es un buen consentimiento. Y a eso es a lo que hemos de optar todos y lo que hemos de ponderar en reuniones como estas. Quedan 2 palabras, ¿verdad? Gracias. No solo recordaros que esta tarde tenemos otra mesa redonda y podremos continuar muchos de los temas interesantísimos que están saliendo aquí. Yo me voy a dirigir, es que, discúlpame, no me sé el nombre. La persona que mataste cumplió hace 3 días 21 años. Gracias. Antes comentaste que estaría muerto. Después tenemos la mesa, te explicaré, pero cumplió hace 3 días 21 años. Es una hiperplasmarda 21 hidroxilasas perdedora de sales. Sí dejó de tomar la medicación. Es una persona intersex. A ver, que tuvo que transicionar después. Él transicionó, después lo explico. Simplemente te digo que está vivo y cumplió hace 3 días 21 años. Perdón, después lo explico. No, sí, por está favor, empezando ahora. No establezcáis pero no diálogo tomo hidrocortisona, después lo explico. Tenemos todavía la sesión de esta tarde para profundizar. Muchísimas gracias. Bueno, pues Mireia. Nada, ya por acabar rápidamente, pues gracias a todas por vuestras intervenciones y perdona que yo tampoco sé... Eva, pues estoy de acuerdo contigo en varias cosas. En el tema de la educación me parece fundamental. Yo no lo he tratado porque mi tema era más jurídico. Espero que luego en la mesa o en las otras ponencias se trate. Lo daba por hecho, pero es fundamental, que falta muchísima educación. Y me parece súper importante también que se expongan puntos de vista diferentes.
donde me he basado para hacer no solo esta conferencia, sino todos mis trabajos, etcétera, es no solo en mi experiencia propia, sino en la de la gente que yo conozco y que me consta que son experiencias que existen, y lo que hablamos del derecho de reparación, que se tienen también que visibilizar, pero me parece fundamental que también haya otros puntos de vista y se puedan compartir en días como hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia a las sesiones de la mañana. Recordaros, como os decía, que a las 4:30, ahora tenemos una pausa para la comida, a las 4:30 volvemos. Efectivamente, hablaremos de educación, de comunicación y de otras cuestiones, y seguiremos tendiendo puentes entre las distintas perspectivas y formas de entender las realidades intersex. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 4:30. Gracias.